Volvamos al ejemplo del globo. Ejemplo. T es el tiempo en horas. H es la altura en metros. H es una función del tiempo. H es una función del tiempo y es igual a 1000 t al cuadrado. Esa función es invertible en el dominio que a mí me interesa, porque a mí me interesan los t's positivos. La gráfica de esa función es así. T, H es simplemente esta. De manera que, por ejemplo, una hora más tarde estoy a 1000 metros de altura. ¿Sí? Es una función invertible en el dominio que a mí me interesa, ¿cierto? La pregunta es ¿cuánto vale la derivada a la inversa? Entonces, f inversa, ¿qué recibe? Alturas, ¿cierto? Entonces tiene, por ejemplo, sentido preguntarme ¿cuánto vale f inversa? F inversa en 250 metros, que es preguntándome qué pasa cuando estos 250 metros, ¿eso cuánto da? Según esta fórmula, el t correspondiente a una altura de 250 metros es 0.5 horas. ¿Listo? Ok. Ese fue el cálculo de la inversa. Ahora, lo que yo quiero es cuánto es la derivada ahí, cuánto da, cuáles son las unidades y qué significa. Entonces vamos a usar la fórmula. F inversa prima en 250, según la fórmula, es 1 sobre F prima evaluado en F inversa de 250. Y acá se ve muy bien por qué se requiere esto. ¿Sí? Porque ¿qué es F'? F' es la derivada de la altura respecto al tiempo. F' es la velocidad. F' es la velocidad como función del tiempo. ¿Sí o qué? Entonces yo a F' no le puedo meter 250 metros. A F' lo único que yo tiene sentido meterle son alturas. Perdón, son tiempos. Entonces yo tengo que coger mis 250 metros, calcular el correspondiente tiempo y ese tiempo sí metérselo a F'. ¿Listo? Entonces esto da 1 sobre F' del tiempo correspondiente a 250 metros, que es media hora. ¿Sí? F' en 0.5 es la velocidad del globo a la media hora y esa velocidad es 1000 metros por minuto. 1000 metros por hora, perdón. Entonces esto da 1 sobre 1000. ¿En qué unidades? Miren que esto es la derivada de F inversa, ¿cierto? Es la derivada de F inversa. F inversa tiene como variable independiente la altura
y variable dependiente del tiempo. Entonces esto lo que es la derivada del tiempo respecto a la altura. ¿Sí? Evaluado en una altura de 250. Entonces, ¿qué unidades tiene? Ahí se ve perfecto. Tiene unidades de hora sobre metro. Hora sobre metro. O sea, 0.001 horas por metro. La derivada del tiempo respecto a la altura es 0.001 horas por metro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tiene eso? Sí, exactamente. Pero ojo, a ver, yo vuelvo a copiar esto. La derivada de t con respecto a la altura a los 250 metros es 0.001 hora por metro. Eso lo que significa es que cuando yo estoy a 250 metros de altura, si la altura cambia un metro, es porque pasaron 0.001 horas. ¿Sí? Mejor dicho, cuando yo estoy a 250 metros de altura, para aumentar un metro más, me toca esperar una milésima de hora. ¿Sí o no? Quiere decir, cuando el globo está a 250 metros de altura, para subir un metro más, tarda 0.001 horas. Listo, esa es la interpretación. Miren que esto no es más que el inverso de la velocidad. Es 1 sobre la velocidad. Es una forma extraña de decir la velocidad. De hecho, ¿alguien de ustedes corre maratones? ¿Alguien corre? ¿Cuánto es tu kilómetro? 6 minutos. La gente que corre maratones expresa la velocidad de una forma extraña. Ellos hablan es del paso. El paso es, uno le pregunta a ella y uno dice, hey, ¿cuál es tu paso? Y ella dice, mi kilómetro es de 6 minutos. O sea, 6 minutos por kilómetro. 6 minutos por kilómetro. Eso quiere decir que ella se demora 6 minutos corriendo un kilómetro, ¿sí o qué? 6 minutos por kilómetro, 6 minutos por kilómetro. 6 minutos por kilómetro. 6 minutos por kilómetro. ¿Eso qué es? Esa es la derivada del tiempo respecto al espacio. Es la derivada del tiempo respecto al espacio. A eso se le llama el paso. El paso de un atleta. Y es una medida muy útil. Pero eso corresponde a una velocidad. ¿A qué velocidad? A 1/6 de kilómetro por minuto. ¿Cierto? Eso corresponde a una velocidad de 1/6 de kilómetro por minuto. Y 1/6 de kilómetro por minuto es la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo. ¿Sí? Ahí se ve perfectamente por qué. La derivada de la función inversa es 1 sobre la derivada de la función directa.
¿Sí o qué? ¿Cuánto es un sexto de kilómetro por minuto? Son 10 kilómetros por hora. Multiplique por 60, ¿cierto? ¿Sí? ¿O no? ¿Qué? No. Perdón. ¿Cómo paso yo a kilómetros por hora? Sí, sí. Son 10 kilómetros por hora, ¿cierto? Sí, 10 kilómetros por hora es un buen paso. Perdón, no. Es una buena velocidad. Porque 6 minutos, porque un kilómetro en 6 minutos es un buen paso. Muy bien.